Bueno, muchachos, el primer tipo penal con el que inicia el código lo podemos observar en el artículo 102. Este es libro segundo, que es el momento en el que iniciamos con la parte de penal especial, y tenemos el primer título, que es delitos contra la vida y la integridad personal. Y el primer tipo penal sería el genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasione la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Y nos menciona que cuando se cometiere con propósitos como lo que son los siguientes: lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, embarazo forzado, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan o acarreen su destrucción física total o parcial, tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, trasladar por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Este tipo penal, como lo podemos ver acá escrito, pues se enmarca en un tipo penal que podríamos llegar a decir tiene una cobertura un poco más amplia que la del homicidio. Si bien lo que se busca acá también es acabar, terminar, y obviamente se van a involucrar las vidas de personas, acá hay un elemento especial que lo divide muy claro del homicidio y tiene que ver en cuanto a que lo que se busca destruir no es a la persona como ser individual, sino al grupo o a la colectividad que éste pertenece. Y es en razón de su pertenencia a ese grupo que se realiza esta actuación. Regálenme un segundo, por favor. Listo, muchachos, qué pena. Y luego tenemos en el artículo 102 la apología del genocidio. Bueno, la apología del genocidio menciona lo siguiente: el que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de la misma, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Entonces, acá lo que tenemos es como infundir o hacer crecer esas ideas que podrían llegar a llevar un genocidio. Entonces, como tal, la apología del genocidio al genocidio tendríamos una diferencia clara, y es que en este se infunden las ideas para cometer genocidio y en este se realiza la conducta de manera directa. ¿Alguna pregunta hasta acá con estos dos tipos? Inicio con estos porque las presentaciones que había hecho con anterioridad las inicios de homicidio y nunca había explicado genocidio o apología. Profe, qué pena, ¿será que usted me puede volver a repetir las dos diferencias? ¿Entre cuál y cuál? Homicidio y genocidio, apología del genocidio. No, sí, homicidio y genocidio. En el genocidio, como parte de su estructura, podemos hablar de que se están perdiendo vidas humanas o se buscan que determinadas vidas humanas no sigan saliendo o que el grupo se vaya a exterminar. La principal diferencia entre el genocidio y el homicidio radica en que el genocidio busca extinguir un grupo, busca extinguir una colectividad, ¿sí? Por ejemplo, pensamos que se quieran acabar con los colombianos. Lo que pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos con todas las tribus indígenas que habían allá, que los buscaron matar, que los mapaches, que los cabezas rojas, lo que existía allá, y terminaban completamente. Entonces, los acababan por esa condición, por pertenecer a eso. Cosa distinta que tú me hagas algo a mí
y yo vaya y te mate por lo que tú me hiciste. Te estoy matando por lo que tú me hiciste y de manera individual. En cambio, en estos tipos penales como el genocidio, en la apología, lo que se busca destruir es la colectividad, a un grupo, no a las personas de manera individual, sino a estos por su pertenencia al grupo. ¿Sí me hice entender? Profe, en la última parte se le cortó el audio. Ok. Entonces, lo que se busca destruir con el genocidio es específicamente al grupo, a la colectividad, ¿sí? A todo el marco de las personas que en ese momento se encuentran ahí. Y es por razón de pertenencia a ese grupo que los buscan destruir, ¿sí? Sí, sí, señor. Ahora espérenme que voy a poner las otras diapositivas, que es donde ya lo tengo para que iniciemos. Tenemos entonces que otro de esos tipos penales que atentan contra la vida, que atentan en este primer momento contra los seres humanos, que tienen un ataque directo a las personas, lo encontramos en el homicidio. El homicidio, en un análisis simple, tiene un verbo, un único verbo, y ese verbo es rector. El sujeto activo es indeterminado, cualquier persona puede matar a otro sin tener una calidad especial, y pueden asesinar a una persona o varias pueden cometer la conducta. Si es una, pues entenderemos que en ese momento hablaríamos de monosubjetivo, que el tipo penal monosubjetivo. Si son varias, entenderíamos que sigue siendo monosubjetivo, pero habría un concurso eventual de personas. El sujeto pasivo también es indeterminado, se puede matar a cualquier persona. Y tengo una pregunta grande. ¿Puede el homicidio tener varias muertes? O sea, yo mato 7 personas y a mí me condenarían por homicidio. Profe, ¿me podría No, repetir? Es que no le alcancé a escuchar. Sí, sí lo condenarían por homicidio, ¿no? pero miren la pregunta. 5 personas pueden matar a uno. Y a esto lo llamamos concurso eventual de personas. 5 matan a uno. Pero ¿qué pasa si una mata a 5? Homicidio múltiple. ¿Sería qué? Homicidio Homicidio múltiple no existe en Colombia. Homicidio normal se juzga por homicidio normal. Tengo un agravante, ¿no? Ok, pero entonces sería un tipo de homicidio. Una masacre. No, tampoco. Profesor, pues así sea uno o varios, es homicidio, ¿no? Ok, pero por eso, o sea, si mato 5 10 me vale lo mismo que matar uno, respondo por homicidio ya, ¿o cuál es la diferencia entre matar uno y matar 10? Yo no sé si La está pena se bien, agravaría, ¿no? profesor, porque Tendría agravación de la pena. No, Profe, pues hay que mirar el caso, ¿no? Porque si usted se está defendiendo, pues sería, no sé, de pronto homicidio normal. no, legítima defensa, pero no, no estamos llevándolo allá. No, O yo sea, creería, ¿cuál yo es la creería diferencia? que se tendría que hacer de pronto un estudio de las personas porque no lo debo matar de pronto a un adolescente que matar de pronto a un mayor de edad. Pero independientemente de eso, respondería, yo creería que por una única pena. No creo que sea, es decir, no sé, no tengo a la mano cuánto es de pronto, digamos, de 10 a 20 años. No creo que pueda, no excede más de 20 años en la pena. Sí lo tendrían en cuenta de pronto para juzgar, pero no puede ser más de la pena. No puede decir que entonces, que porque mató a 5, entonces la pena multiplicada por 5, no aplica así. O sea, no serían los 17 profesor, años por 5. Harrison, o ahí sea, vuelvo. por ejemplo, en el caso de Garavito, ¿no? Yo escuché
no sé si sea cierto, que a él no lo condenaron por todos los niños que mató, sino porque le sumaban era como las conductas. En Estados Unidos, por eso hay penas de 400 o 500 años, es porque si el homicidio tiene 17, como acá tiene 17 y medio, y usted comete 5 homicidios, le van a sumar los 17 y medio de cada homicidio. Así funciona en Estados Unidos. Pero acá en Colombia, y el análisis que ustedes deben hacer es que los tipos penales se concursan con otros tipos penales. Si yo asesino a 5 personas, a mí me imputarían por homicidio en concurso homogéneo con homicidio, en concurso homogéneo con homicidio de C, en concurso homogéneo con homicidio de D y en concurso homogéneo con el homicidio de F. ¿Sí? Entonces, en Colombia sí se meten todos los tipos penales, o sea, no respondo por un cargo único de homicidio, respondo por, como les digo, homicidio en concurso homogéneo con homicidio B, en concurso homogéneo con homicidio de C, en concurso homogéneo con homicidio de D y en concurso homogéneo con homicidio de E. El problema, si es lo que dice Harson, viene en cuanto a la pena. Si bien me imputan o me llevan a juicio por los 5 homicidios, lo que la pena dice es cuando se cometan delitos que tienen una misma unidad fáctica o que nacen de unos mismos hechos, se sumará hasta otro tanto por los otros tipos penales. No el total, sino hasta otro tanto. Ese otro tanto ha tenido un problema grandísimo porque queda a discrecionalidad de los jueces o a discrecionalidad de los fiscales. Yo tuve un caso en el que un hombre había abusado sexualmente de una niña 7 veces, y le metieron abuso con menor de 14 años, actos, perdón, con menor de 14 años, y por los otros 6 actos le metieron de 1 mes. Entonces lo condenaron a 9 años y 6 meses. Para el fiscal, pues, decidió que era 1 mes ya lo que iba a dar por cada uno de los otros. Otros pueden decir 1 año, otros pueden decir 6 meses. Por ejemplo, en ese donde se matan 5 personas, le darían a uno 17 y medio y luego por los otros de a 6 meses por ahí, o de a 1 año. Terminaría uno condenado por ahí a 19 o a 21 años. Y lo que pasó con Garavito no es que no haya pagado todos, sino que el primero o al que llevaron ahí como insignia, el que era más gravosa la conducta, fue lo que meten de manera completa o la pena sea de manera completa y por los demás cargos pues empezaron a darle meses, meses y meses. Ya no eran años. Entonces eso de que en Colombia cuando usted mata a muchas personas vale casi que lo mismo que matar a una, pues casi que estamos así. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Hay una figura dentro del homicidio que se llama la tentativa de homicidio. La tentativa es una figura que está dada para los tipos penales de resultado. ¿Por qué? Porque es que si yo saco un arma a la calle, que es un tipo penal de mera conducta, ya cometí la conducta. En cambio, en los tipos penales de resultado, como en el homicidio, que el resultado es matar a una persona, pues cabe la tentativa porque yo puedo hacer todo lo posible para matarla, le meto 5 disparos, pero no murió. Entonces es tentativa, no podríamos llevar a las personas por homicidio. En esos tipos penales que requiere un resultado, el resultado no se logra, pero se ejecuta todo para que se logre y no se logra, pues hablamos de la tentativa. Y acá quiero que la clase me ayude a hacer un análisis del siguiente. Debe haber lesiones personales para determinar que existe tentativa de homicidio. No, ¿Por qué no? porque sencillamente el método por el cual se puede llegar a matar a una persona no necesariamente puede llegar a ser de pronto de un golpe contundente. Podría de pronto utilizarse, digamos, ejecutó todo el plan para llegar a hacer el cabo, porque por lo menos puede llegar a tener un arma de fuego, ¿sí? Y al momento de que efectivamente lo amenazó, que lo iba a matar y todo eso, pero al momento de que disparó no se le encasquilló el arma o qué sé yo. Entonces, podría de pronto caber el hecho de que se coloque una tentativa en ese aspecto.
Pues, profe, Y yo no, creo que y no la hace ten- ahí lesiones personales. yo creo que la tentativa es más como un hecho que está por fuera de la órbita de la voluntad de la persona que va a ejecutar la acción. Sí, o sea, es algo que ocurre que está por fuera de su, o sea, que por sucesos separados a su voluntad, pues no se llevó a cabo la conducta. Entonces ahí entra a jugar el papel de la tentativa. Que Sí, por acciones ajenas a su voluntad no se llevó a cabo ese resultado. Entonces por eso se cataloga que la tentativa es un amplificador de tipo. que la tentativa es un amplificador. Sí, porque la tentativa puede juzgar un medio para el fin, pero no se llega al fin. Pero la tentativa no amplifica el tipo, antes lo lleva a que se ponga una pena inferior, que es del 50%. Si el homicidio tiene 17 años y medio y yo lo cometo en grado de tentativa, mi pena será de 8 y algo, la mitad. A ver, primer Pues, análisis, pues, señor. no, pues a mí me habían explicado eso, que la tentativa era un amplificador de tipo. No, la tentativa no amplifica el tipo. El amplificador de tipo sería la preterintención, no, Pero esperen, yo tengo no. una duda. ¿A qué llaman ustedes amplificadores del tipo? O sea, lo vuelve más Si gravoso. quiere, regáleme un momento, que eso yo lo tengo anotado en un cuaderno y ya le digo qué fue lo que nos dijeron. Sí, tranquilo, mírelo ahí, ya vamos hablando. Lo que dice Harrison es verdad, lo que se escribió en el chat es verdad, no deben haber lesiones personales. Puedo hacerle Profesor, 5, señora. una pregunta, pero cuando va a haber tentativa, tiene que haber una prueba y si no se prueba, porque sería más difícil probar una tentativa, ¿no? No en todos los casos, pero No, ¿por qué más difícil? Depende. Igual que como se probaría un homicidio. O sea, yo no veo que varíe entre la tentativa del homicidio y la dificultad probatoria, no, es exactamente igual. Daniel, ¿qué iba a decir? Profe, pues mire, a nosotros nos habían dicho como que la tentativa era un amplificador de tipo porque es una sucesión de eventos o un recorrido que realiza el actor de la conducta al momento de desplegar eh, la acción que está tipificada como delito. ¿Quién les dijo eso? ¿El doctor Andrés? No, es que yo estudio en otra universidad. O sea, yo hago dos carreras simultáneas. Pero Daniel, o sea, es que yo tengo una duda, ¿en qué amplifica el tipo? O sea, cuando se lo explicaron a ustedes, ¿qué? ¿En la pena? No, sino que se entendía que la tentativa era un amplificador del tipo, pues tentativa de homicidio, pues lo que yo le estaba diciendo a usted, como que yo tengo los medios, tengo todos los medios, los actos preparativos, los actos ejecutivos, pero no llego al acto consumativo de la conducta, ¿sí? Que es lo que yo le estaba diciendo a usted, o sea, la tentativa se utiliza es cuando el acto consumativo no se da por voluntad, por algo ajeno a mi voluntad. Pero yo sí tuve los actos preparativos, los actos ejecutivos, pero cuando fui a dispararle a la persona, pues no sé, mi visión me falló y la bala le rozó, ¿sí? Pero mire lo que Entonces, usted me eso, dice, actos preparativos, actos ejecutivos y tenemos un resultado. sí. En la tentativa hay actos preparativos, se ejecuta, pero el resultado no existe. Entonces, Por ¿por qué eso, o sea, es amplifica el que, tipo si No, antes se estamos consumó probando? la acción, pero no se dio el resultado. por eso es lo que le La estoy acción diciendo no al está profesor, como consumada. que, La exacto, o acción sea, consumada nunca es el resultado para que muerto. haya, para que exista la tentativa, actos consumativos de la conducta no pueden obtener un resultado, que es el de matar a la persona. Y eso es lo Yo que yo lo le que la estaba había, diciendo a usted, como que, yo lo que tenía claro era que sí se había consumado, pero que el resultado no se dio, ya que la conducta, o sea, en el momento que o sea, él sí hizo toda la prevención y disparó y todo, o sea, hizo la acción de disparar. Que no se haya dado resultado de pues homicidio es por otra eso, cosa, pero que esos se son consumó la acción, voluntades, sí. La esos son acción no se voluntades, consuma porque no, cuando una acción se consuma se da el resultado. Cuando hablamos de que se sí, consumó es el resultado. Lo que en es que este yo maté momento a no se alguien. hizo fue que el resultado no se dio, se ejecutó. Pero ustedes no pueden tomar la palabra de consumar como que voy, me acerco, le pego 3 tiros y no los pegué y entonces consumé
la conducta de homicidio. No, porque cuando la conducta se da es porque hay un resultado muerte, ¿sí? Si no, no. Lo que hay acá es que se ejecuta la conducta, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces tú estás llevando es el que se consumó, lo que tienes que bajarlo es a se ejecutó la conducta, no se consumó. Yo hago actos preparativos, ejecuto la conducta y la consumo dándole muerte a la persona. ¿Elkin qué iba a decir? Buenas tardes, profe. No, pues era que tenía esa duda. O sea que si dice que la tentativa pues se clasifica en si se da resultado o no, pues yo decía, si fue que, por ejemplo, si una persona salió con el arma y causó daño, pues se configuraba la tentativa. Ok. Miren lo que dice consumar en el diccionario. Realizar completamente Profe, una acción o proceso. me Señora, quedó la duda de que para usted qué era el amplificador de tipo, porque a Daniel y yo no lo explicaron así. ¿a ti también te lo explicaron así? Sí, profe, yo también estudié la misma carrera con Daniel, ¿Qué están estudiando? Derecho. Derecho. Ok. Pero por eso les estoy explicando qué es lo que me amplifica del tipo o qué fue lo que les dije que era un amplificador del tipo. O sea, nosotros nos dijeron que la tentativa tenía la función de amplificador del tipo porque con esa figura se podía como cuestionar y se podía hacerle el juicio de reproche a la persona que tenía lo que le estaba diciendo. Yo como persona, el sistema penal colombiano me puede cuestionar a mí mis actos preparativos, mis actos ejecutivos, ¿Sí? voluntades ajenas por voluntad de consumar la conducta. Pero entonces el sistema penal colombiano pues me puede juzgar a mí por lo que yo hice anteriormente, que tuve la intención, que tuve el conocimiento, que tuve el control y que quería hacer tal fin. Entonces a nosotros nos dijeron que para eso es la tentativa, como que usted estuvo, valga la redundancia, tentado a hacer esa acción, pero por situaciones de la vida cotidiana o ajenas a su voluntad, pues usted no pudo consumar la conducta que está tipificada en el Código Penal, en este caso, pues el homicidio. Eso fue lo que nosotros nos explicaron de la tentativa como amplificador del tipo. Que el sujeto activo pues no hace precisamente la finalidad del artículo del homicidio, pero pues sí tiene sí tiene como calidad para que se lo pueda juzgar por tal, ¿sí? Entonces, eso fue lo que a nosotros nos explicaron, no sé. No, y o sea, yo no estoy diciendo que lo que se esté mencionando ahí no está bien. Y o sea, cuando se habla, por eso les decía a qué es lo que están haciendo referencia de amplificador del tipo, ¿sí? Por eso llegaba y les decía, si lo que dicen es que porque se está agregando la tentativa y lo que se amplifica es que ahora ya no estaríamos hablando de homicidio, sino de homicidio tentado y se estaría agregando una particularidad al artículo 103 que no está, podríamos hablar de eso. No, es que la tentativa, a nosotros nos han dicho que pues la arreglaba el artículo 27 y que solo se aceptaba para homicidio y no me acuerdo el otro delito, pero la tentativa solo es aceptada en dos delitos, que no me acuerdo cuál es el otro. Entonces no es como que se estuviera modificando el artículo 113 o que se ¿Y le quién les estuviera dijo que agregando para solo como dos delitos? pues, los profesores de la universidad. O sea, yo he visto tentativa de homicidio. Yo he visto tentativa de feminicidio. Yo he visto tentativa de hurto. Yo he visto tentativa de terrorismo. No sé en cuáles dos. Todo tipo penal que Profe, sea ¿puede ejecutado puede silenciar ser al ejecutado. compañero que está con el ruido? Por favor. Mejía, Mejía. Ahora, eso yo se lo puedo decir ahorita, no. La tentativa se dan varios tipos penales. En aquellos que son de resultado se puede dar la figura de la tentativa. Cualquier tipo penal que sea resultado puede asumir la tentativa. Entonces, eso que solo sean en dos tipos penales, eso es falso. La tentativa, como le digo, se puede dar en el hurto, se puede dar en el terrorismo, se puede dar en el homicidio.
En todo tipo penal que lleve a la ejecución se podría dar la tentativa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Daniel? No, pues nosotros teníamos pues como esa idea sobre eso, pero lo que yo sí tenía entendido pues era que, no sé si eso también esté bien, que la tentativa sí no era aceptada en delitos de mera conducta. Oye, eso que le están diciendo está mal. No es que la tentativa no sea aceptada en delitos de mera conducta. Es que los delitos de mera conducta no tienen un resultado. Por eso, o sea, digamos como que, por ejemplo, delitos como el porte ilegal de armas, la calumnia o Igual bueno, esos, o sea, muchos penalistas piensan que esos tipos ni siquiera tienen que ser penados, los tipos penales de mera conducta, porque como tal no hay una o no se materializa el daño, no hay una antijuricidad material y ahí es donde viene el ataque. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y eso está pues en estos tiempos por reformularse sobre si los delitos de mera conducta deben ser llevados o no a juicio. bueno, profe. Bueno, entonces, tengan presente que, como les digo, no son solo dos casos. El estudio de la tentativa va ligado a poder establecer, ¿sí?, que el resultado no se dio. Por eso vuelvo y les digo, si yo llevo una bomba y la voy a poner en un colegio y pongo la bomba y antes de poderla detonar me captura la policía y no me deja detonarla, eso no es terrorismo, es tentativa de terrorismo. Si yo le disparo a alguien y no lo logro matar, eso es tentativa de homicidio, ¿sí? Si yo voy a robarle a Daniel su celular y estamos ahí juntos y ya se lo voy a sacar, ya lo voy a tener en mi mano y llega un policía y me detiene y me coge en ese momento, estaríamos hablando de tentativa de hurto. Entonces es falso, completamente falso, que la tentativa solo se den dos tipos penales. Y es como les digo, yo he visto más, o sea, ellos deben haber otros 3 o 4 tipos penales en los que también yo ya les digo, ya en la práctica he visto la tentativa de homicidio y no funciona así, ¿sí? Hay tentativa de feminicidio, como ya que les dije ahorita, eso también ha sucedido. Entonces, la tentativa podemos en un primer momento decir que la vamos a aplicar en todos los tipos penales que sean de resultado. ¿Cuál sería de pronto el problema para aplicar tentativa en determinados casos? Y con esto me voy a adelantar un poco, Daniel, para que usted vea cuál es el análisis que se da, pero no podemos llegar a sesgar a decir que la tentativa solo se da en dos casos. Pero sí miren, por ejemplo, en un tipo penal de resultado, como lo serían las lesiones personales. Miren lo interesante de esto, Daniel, y cómo el derecho es lógico, fácil y sencillo, decía un profesor, y hagamos este análisis. Yo hago toda la ejecución para hacerle a usted un daño, lesionarlo, y al final no lo pude lesionar. Y entonces muchas personas dirán, listo, entonces tentativa de lesiones personales. Y yo llego y digo, no, es que en lesiones personales sí veo un problema grande para aplicar la tentativa. ¿Por qué, profesor? Porque es que las lesiones dicen, si el daño consistiera en incapacidad para trabajar o una enfermedad que no pase de 30 días, la pena será de tanto. Si el daño consistiera en incapacidad para trabajar o enfermedad que pase de 30 y no sea 90, la pena será de tanto. Y si pasa de 90 días la incapacidad, pues será de tanto. Entonces, muy arrecho que si no cometí el resultado que fue causarle lesiones a usted, yo me vaya a enmarcar en el tipo penal de lesiones personales cuando se requiere una incapacidad, porque el mismo artículo nos dice incapacidad para trabajar o enfermedad. ¿Sí ven? Ahora, sigamos. 113, lesiones cuando causan deformidad. Tampoco le procede deformidad. Perturbación funcional, no. Perturbación psíquica, no. Pérdida anatómico funcional, no. Lesiones con agente químico, no. Unidad punitiva. Unidad punitiva nos habla de que el mayor tipo penal en este artículo de lesiones, pues va a ser el que se tenga que tomar. Parto, aborto, o sea,
Si ven lo que les digo, no hay forma, por ejemplo, en este tipo penal que de resultado, como está narrado el tipo, pues exige que efectivamente haya una consumación. Y si no existe, pues no podríamos enmarcarnos en ninguno de este. ¿Por qué? Porque si no le causé el daño, no le causé las lesiones, por ejemplo, entremos en deformidad. Si el daño consistiera en deformidad física o transitoria, no, al no haber resultado en el tipo penal de lesiones, sería casi que imposible llegar a establecer una tentativa de lesiones personales. Profe, pero ya que habla de eso, digamos el semestre pasado el profesor Andrés nos puso a hacer un trabajo y ahí estaba la tentativa. Y De nos puso un lesiones personales, caso, sí, de una persona que se encontraba con otra, tenía un vaso lleno de un líquido transparente y la persona estaba en estado de alicoramiento y le lanza el vaso y la otra persona como que tuvo buenos reflejos, lo esquivó y no le hizo nada. Y él nos dijo que ahí había tentativa. ¿ok? Pero explíquenme bajo cuál artículo de estos. Bajo el de, pues como era el de lo del ácido, el artículo, si quiere bajar un poco, el que se creó por la ley Natalia Ponce de León, Ok, esto tiene una porque era una, sí, sí, qué pena. este tiene una connotación diferente y por eso les digo, hay que hacer el análisis en específico. ¿Por qué? Antes de referirme a ese, busco perturbación psíquica. Si yo a usted, por ejemplo, salgo con una macheta y le intento dar machetazos, 5 o 10 machetazos, y no le pego ninguno, en perturbación psíquica podríamos estar hablando que sí. Si el daño consistiera en perturbación psíquica transitoria, la pena será de tanto, tanto. Usted no crea un trauma si una persona lo estaba persiguiendo con un machete y le intentó atacar con el machete. Pues yo creería que sí. Entonces, ¿podríamos hablar en perturbación psíquica? Que sí. Vámonos a pérdida anatómica, imposible. Vámonos a lesiones con agentes químicos. La lesión con agente químico tiene algo muy particular, ¿sí? Y es que vamos a leerlo como está redactado. El que cause otro daño en el cuerpo en su salud usando para ello cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Acá podríamos hablar de tentativa si el análisis se hace con base en la sustancia que se iba a lanzar se encontraba dentro de esto que establecemos acá, ¿sí? Y al contacto con la piel o el tejido humano podría crear destrucción, sí. El resultado no se dio, no, pues podríamos llegar a hablar de una tentativa si se establecen dos partes importantes. Uno, el ácido y dos, la capacidad o lo que iba a causar en el tejido. ¿Por qué? Porque habría un problema grandísimo si no se hace una muestra o no se toma el ácido, porque volveríamos a no encontrarnos dentro del tipo penal. Entonces, este se da siempre y cuando quede parte de la sustancia, se pueda hacer análisis a la sustancia y se pueda llegar a establecer un dictamen en el que nos especifique que esa sustancia al entrar con el tejido humano en contacto podría llegar a causar una destrucción de este. ¿Sí me va a entender, Daniel? Sí, profe, ¿me podría explicar otra cosa? Digamos, a nosotros, pues a mí, pues a nosotros también nos habían dicho como que había algo que se llamaba tentativa integral y tentativa cuasi desistida. Ok. La integral es como, pues la que está plasmada en el artículo 27, que es que por circunstancias ajenas a la voluntad de uno, el resultado no se consuma. ¿Sí? Y Y la la otra está debajo de otra, la... sí, pero es que esa casi, o sea, no, no, ¿cuál es la diferencia? Ya le voy a explicar. Eso es muy importante que ustedes los tengan presente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá como nosotros no tenemos una intensidad horaria tan alta, es muy difícil que nosotros nos Profe, centremos. por ejemplo, un ejemplo sería, el que le va a pasar, no sé, no estoy segura, el de tentativa. Por ejemplo, yo estoy en un bar y me voy a tomar un trago y alguien le echa una sustancia en mi trago y yo me doy cuenta y no me lo tomo. Al yo darme cuenta, ¿sería la tentativa? ¿Y le echaron qué cosa al trago? O sea, algo para, pues, para Veneno, drogarme, o sea, para veneno. veneno o alguna droga, un psicoactivo o algo, y al yo darme cuenta, no me lo tomo.
¿sería tentativa Lo que pasa es que o eso ya se ejecutaría el acto? no, escúchame, lo que pasa es que eso lo vamos a tratar porque esto se bifurca en muchas teorías. Hay algo que se llama la tentativa inidónea, que es que aunque se ejecuta todo, nunca podría llegar a realizarte la conducta. Pensemos que yo tengo un arma en mi casa, pero el arma no tenía martillo o le faltaba el martillo. Yo no lo supe, salgo, la llevo cargada, Daniel está sentado en una tienda, la saco, le apunto y nunca le puedo disparar. Ahí ni siquiera habría tentativa de homicidio ni nada. Primero, el porte se cae porque el arma no tiene la capacidad de causar daño. Y segundo, el homicidio no podría darse porque estaríamos diciendo que el elemento con el que se iba a causar la muerte sería imposible que la causara ante su incapacidad de ser accionada. Entonces, ahí se hablaría de una tentativa inidónea o lo que llaman acá en Colombia un delito imposible, que sería imposible la comisión de ese delito. Con el ejemplo que tú me planteas, y al tú tener conocimiento de la sustancia que se echaron o haber el conocimiento de la sustancia que se echó, creo que un abogado habilidoso podría entrar a manejar el delito imposible. ¿Sí? Es Profe, como, pero una pregunta. señor, Qué pena No, que le profe, interrumpa. pero o sea, yo me refiero, por ejemplo, que a uno esté en esa situación, uno como, o sea, en forma de denuncio, la fiscalía, ¿cómo imputaría los cargos? o sea, acá los fiscales lo van a hacer y te van a meter tentativa de homicidio, se lo van a meter a la persona, cogen el vaso, tienes que llevar la sustancia y obviamente especificar. Vuelvo y te digo en ese caso como el que explicaba antes, si tú no tienes el vaso, ahí no hay nada. La única forma de que tú logres probar esa tentativa es que efectivamente tengas el vaso y al vaso se le haga un análisis de que la sustancia que se encontraba dentro del mismo era veneno y que obviamente tenga la capacidad probatoria de establecer que él fue el que echó el veneno en el vaso, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Mariana, yo te hago a ti una pregunta. El delito imposible tiene un porcentaje de 0 a 100. O sea, yo voy a cometer el delito y cuando hay una posibilidad de 0 de ser cometido, pues hablamos de delito imposible. Mariana, si tú me ves echándote veneno, o sea, puedo estarte echando algo, pero tú ya tienes la certeza que es veneno, a tu vaso, y tú me ves, ¿tú te lo tomas? Pues obviamente no me lo voy a tomar, pero yo me refiero a que, o sea, por ejemplo, que yo no veo que él lo echa, pero pues yo cojo el vaso y yo veo que hay una sustancia ahí dentro, que yo me doy cuenta que es algo, pues uno no se lo toma. Pero Ok. que yo no haya visto a la otra persona echárselo, pues no. Pero Ok. pues Bajo eso, vuelvo y te digo, podríamos estar hablando de tentativa, pero el elemento primordial es el vaso. Y ahora, gravísimo, si no lo viste echándolo o no hay prueba de que él lo echó, porque entonces, ¿cómo lo vamos a vincular como autor de la conducta? pero en el caso de que él me haya alargado el vaso. Ah, podríamos llegar a decir que se está presumiendo que por él alargártelo, él la echó, pero recuerda que la carga es de la fiscalía y en esta vida todo tiene que estar probado y nada presumido. En derecho penal nada puede ser presumido. Pues lo otro Daniel, ¿qué iba a sería, preguntar? Profe, yo le iba a preguntar como que me llamó la atención que usted dijera lo de la tentativa, ¿cómo era? La de que el delito imposible. ¿Cuál fue el tipo de tentativa que usted dijo? Eso se llama tentativa inidónea y es Y no se reconocido. supone que, no se supone que la tentativa fue unificada con el código del 2000, porque eso fue otro que nos dijeron, como que la tentativa dejó de tener clasificaciones desde el código o sea, la tentativa empezó a tener clasificaciones desde el código de 1936 y luego pasó como que al código del 80 ya como que se había modificado y luego con el código del 2000 como que ya se unificó la tentativa de una sola manera pues condensada. No, ya no se tenía como una clasificación total, como la tentativa acabada, inacabada, desistida, imposible, que era lo que usted se refería ahorita, que fuera un delito totalmente imposible de consumar. Ok. En Colombia solo hay una sentencia de tentativa inidónea, ¿sí? O lo mismo que podríamos llamar como delito imposible. Yo no estoy diciendo que haya una subclasificación, ¿sí? Porque eso solo ha habido un análisis, y yo les voy a pasar la sentencia luego para que la tengan, de ese caso en concreto, ¿sí?
pero que se pueda manejar o no, el código no me está previendo que yo la pueda manejar. Obviamente con la ley 600 pues tenían una clasificación que es lo que usted me está mencionando en este momento y se establecía con claridad cada una de ellas. Pero recuerde que acá lo que se está hablando es dejar un poco más general la tentativa y no nos hace una prohibición expresa a aplicar esas subclasificaciones que existen. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Sí, Daniel? sí. Ok, vamos a hablar de tentativa. El que iniciara la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos, por eso se llama tentativa inidónea. Si ustedes ven acá, dice, el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos. Si los actos no son idóneos, pues estaríamos hablando de una tentativa inidónea. E inequívocamente dirigido a su consumación y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la pena señalada en la conducta punible. Cuando la conducta no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o del partícipe, incurrirán pena no menor de la 1/3 parte ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la pena señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedir. ¿Qué o cuál es la parte que no le cuadra, Daniel? Esa última, como que la diferencia, digamos, ¿dónde está eso? O sea, digamos, el segundo párrafo de ese artículo, el segundo, eh, se podría entender como la tentativa, pues acabada, como que uno realizó todos los actos necesarios para la consumación del delito, pero pues no se realiza, no se lleva a la consumación. Pues yo esto se lo definiría con un ejemplo mejor. Imagínese que yo, lleno de ira, me acerco a usted y le pego 2 tiros. Usted cae, está en la calle, se empieza a desangrar y yo me voy. Lo recoge la ambulancia, llega a la clínica y lo logran salvar. Ahí estaríamos hablando de tentativa. Hasta acá es todo lo mismo. Lo que nos agrega es si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos para impedirla. ¿Impedir qué? La consumación. Entonces pensemos que en el otro ejemplo sería que le pego yo a usted los 2 disparos, pero yo soy la misma persona que llama a la ambulancia del 911 y soy la persona que agiliza el tema de su atención médica y al final usted no se muere. Entonces, yo realicé una serie de actos que buscaban impedir la consumación, que era darle muerte a usted. Entonces, la parte que se agrega en este pedazo al final es cuando usted busca que, así ya lo había hecho, o sea, usted ejecuta, pero luego de la ejecución, usted busca que el delito no se consuma. ¿Me hago entender, Daniel? Sí, ¿Sí? ¿Sí queda claro? sí, sí quedó claro. Y yo, ¿sí les parece bien mejor que se los ponga así con ejemplos? Porque es que, o sea, me parece que me pongo a darles a ustedes o el chorrero, el carretazo de que esto y se ha hablado, no, me parece que es mejor con ejemplos, ¿sí? O sea, lo que usted quiso decir con el primer párrafo es que yo hago lo que está a mi alcance y dejo a la persona a su suerte, pero se salva. Exacto. Y en el segundo es que yo hago lo que está en mis manos y no dejo a la persona a su suerte y trato de resarcir mis acciones. No, no tanto la suerte, porque es que estaríamos hablando de doble eventual si usted lo maneja con suerte. Voy a manejarlo así en 3 escenarios. A ver, actos preparativos, actos de ejecución y el resultado de la conducta. 3 partes. Entonces, actos preparativos, actos de ejecución y el resultado de la conducta. En las 2 formas que nos establece acá la tentativa, hay actos preparatorios, acto preparatorio, acto preparatorio, hay acto de ejecución, y en el primero, el acto de consumación no se da. ¿Por qué? Por causas ajenas y no hay ninguna intervención, no se da. Los médicos lo curaron, llegó la ambulancia muy rápido, no tenemos ni idea, pero no se da. Pero en la de abajo, entre esta consumación que no se dio y la ejecución de la conducta, hay una partecita en la mitad y es que yo hice alguna llamada a una ambulancia, intenté por cualquier medio que no se consumara. Entonces, la ambulancia llegó rápido a recogerlo porque yo la llamé. Yo era médico
y pues luego de que me di cuenta lo que dicen, no quería que se consumara, no quería que él muriera y empiezo a hacerle torniquetes o presión para detener el sangrado y empiezo a impedir que se muera en ese momento de sangrado. Entonces, realizo una serie de esfuerzos necesarios para impedir que la consumación. Soy yo el que lo realizo. En cambio, en el otro, la consumación no se logra por actos de terceros. Yo no intervengo en nada. Suerte, destino, azar, llámenlo como quieran. ¿Sí, Daniel? Señor. Tenemos que el homicidio tiene una cantidad de agravantes. Y es que, volví y les decía, antes con la ley del talión, que ustedes la vieron haber visto, pues lo que se buscaba era, me hizo esto, le hago lo otro, y no importaba el elemento subjetivo. Es muy importante para la era actual del derecho establecer la intención con la que se hizo. Y el derecho dice que hay conductas mucho más graves. Entonces, el homicidio será más grave o será homicidio agravado, ya hablándolo técnicamente, cuando la conducta yo la ejecute en contra de mi cónyuge o mi compañera permanente, en contra del padre y la madre de familia, aunque no convivan en el mismo hogar, en los ascendientes o descendientes, abuelos o hijos, en los de los anteriores y los hijos adoptivos también, y en todas las demás personas que de manera permanente se hallan integradas a la unidad doméstica. Entonces el derecho dice, es mucho más grave que una persona vaya y por una riña o por algo vaya y mate a otro fuera, a que esa persona mate a alguien de su núcleo familiar. Tenemos que hacer un reproche más fuerte en cuanto mate una persona cercana a usted. Y eso en los barrios o en el bajo mundo se conoce como, y le dicen así, o sea, que usted no respeta a su mamá, ¿usted qué va a respetar en esta vida? Casi que esa frase coloquial de los barrios la podemos ver inmersa acá, o sea, si ese man mató a un hijo, ¿qué va a evitar que mate cualquier otra persona? Por eso, la conducta se vuelve en este escenario más gravosa. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes. Asesinar por encubrimiento, por ejemplo, cuando usted mata a testigos presenciales de un robo que usted había cometido y luego va y mata a los testigos presenciales, pues esa conducta genera o es un poco más gravosa para el derecho porque llega y dice, es que para encubrir sus actos va a realizar lo que sea, y lo que sea en este caso es el homicidio. Profe, tengo una pregunta, creo que fue uno de los meses que nosotros estábamos en la universidad, nos plantearon esta clase. Por ejemplo, yo hago todos los actos, hago la ideativa, la preparación, la ejecución, llego y le disparo a la persona, pero en el momento yo me arrepiento. Entonces llamo a la ambulancia y le subimos a la ambulancia y en el camino de la ambulancia tiene un accidente y la persona muere. ¿A mí me acusarían por tentativa o por homicidio, ya que pues yo lo llevé a estar en esas circunstancias? Mariana, ese ejemplo no tiene una respuesta que te pueda dar de manera clara, porque empiezo al mundo. A nosotros nos habían dicho que sí era homicidio. O sea, pues desde el punto que nosotros lo analizamos, nosotros entendimos ya que pues la persona lo llevó a esas circunstancias. Por eso, ahora te lo explico. Depende del sinfín de posibilidades. Si el disparo que tú le diste y llamas a la ambulancia era en la pierna y no tocó ninguna vena o arteria grave y había un porcentaje, un altísimo porcentaje de que él sobreviviera, o sea, digamos que se iba a desangrar en 20 horas, imposible que no lo fueran a atender, pues podríamos hablar de que habría un homicidio culposo en cuanto al conductor de la ambulancia. Y esto tiene un sinfín de posibilidades como el siguiente. Si el carro particular que choca con la ambulancia es el que transgrede la norma de tránsito y a través de eso es que la ambulancia lo choca y ahí es que muere la persona, quien responde por homicidio culposo es el tercero. Si es la ambulancia la que infringe las normas, sería en ese momento el conductor de la ambulancia. Pero si las heridas eran muy, muy fuertes y lo que hizo con el choque fue agravar las heridas que ya tenía, pero no crearle de pronto nuevas heridas, respondería la persona que le disparó, ¿sí? Porque ese es el hecho generador. Y recuerda que tenemos que empezar a establecer cuál es el hecho que genera el desenlace fatal muerte. Si el choque, lo que hace con ese choque es impedir que él llegue a la ambulancia, que él llegue, perdón, a la clínica y se retrasa,
pues tendríamos que estar hablando en ese momento que nuevamente quien disparó tendría que entrar a responder por eso, aunque él quiso intentar salvarlo, pero por una circunstancia tercera no se pudo salvar y lo que genera la muerte en ese momento son los disparos. Cosa distinta en el evento en el que te digo el disparo en el pie, que lo que genera la muerte sería el choque. Entonces, esa respuesta que te doy tiene una forma de responderse con multiplicidad de posibilidades dependiendo del tema fáctico. ¿Sí, Harrison? Profe, pero ahí no se juzga desde el momento, es decir, desde la actuación inicial, porque tengamos en cuenta de que sí, que de pronto más adelante murió por el producto de la ambulancia, pero es que la persona que lo puso en esa condición fue el autor intelectual del hecho, ¿sí? Y el autor material, en este caso la misma persona. Entonces, independientemente de eso, él pone esa posición, él pone a ese sujeto en esa posición. Independientemente de eso, lo que pueda pasar o no, la intención inicial era matarlo. Que después se arrepintiera, eso no cabe al lugar. Pero es que no estamos hablando del arrepentimiento. Volvemos a lo mismo. ¿El disparo en el pie le iba a generar la muerte? No. ¿Qué le genera la muerte? El choque en la ambulancia. ¿Sí? Ya. Ahora, yo respondo por lesiones personales del disparo en el pie, respondería por lesiones, pero quien responde por la muerte sería un tercero. ¿Sí? Ahí entraría. Ahora, pensemos en que hay conductas, Harrison, que bajo lo que usted me está diciendo, si yo hago algo, debo prever, o sea, yo debía prever que disparándole el tiro a la ambulancia se iba a chocar. Bastante fuerte porque entonces yo podría llegar a juzgarlo a usted por homicidio culposo si usted tiene un hijo y le presta las llaves de la moto y él luego llega y se mata. ¿Sí? Si usted me lo pone en casos hipotéticos de llevarlo allá, no podríamos en ese escenario llegar a plantearlo así. Y ahora, ¿quién es el que transgrede la norma de tránsito? Por eso vuelvo y les digo, depende quién transgrede la norma de tránsito. Se supone que uno en comunidad debe respetar las normas de tránsito. Y él muere porque una persona, tercero, no sigue con las normas de tránsito. Y si no hubiera sido esa ambulancia, pues mataba a otro que estuviera ahí en ese momento. Pero si yo le disparo en el pie y la probabilidad de muerte era casi nula, a mí no me pueden meter homicidio porque es que yo no lo maté. Mi acción no fue la de matar. La muerte se genera por un hecho de un tercero. Ahora, entonces ustedes me pueden llegar a decir, entonces manejemos teoría del dolo eventual. Usted dejó un evento que pudiera pasar que él se muriera o no. No, porque es que la probabilidad es tan minúscula que eso no es un evento. Si ustedes me manejan teoría del dolo eventual ahí, entonces yo no salgo ahorita a la calle porque hay una posibilidad de que me pueda morir. El dolo eventual se maneja, por ejemplo, en lo que yo ya les decía, con temas o personas que están alcoholizadas. Sí hay un alto riesgo en tema alcoholizado, pero que un tipo de una ambulancia de choque porque otro se pasó un pare, eso tiene una probabilidad minúscula de suceder. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? ¿Respondí la pregunta del ejemplo de la ambulancia para quien la formuló? Sí, señor. Ok, Mariana. Entonces, algo que yo quiero que ustedes entiendan y como estudiantes UIS, y lo mismo que yo llegué y les dije acá, yo a ustedes no les vengo a enseñar artículos ni normas, ni a decirles esto es blanco y esto es negro, porque el derecho no funciona así. Sería yo muy atrevido ponerme a decirte a ti, Mariana, que en ese caso siempre va a ser homicidio y que responde esa persona porque eso no es así. Hay un sinnúmero de eventualidades y una carga argumentativa fuerte que se tiene que dar en ese momento para lograr establecer si sí o no. Y eso se hace con lo que les digo, con argumentos y con lo que se pueda probar. Sexta, con sevicia. ¿Alguien me puede decir qué es sevicia? El Cuando acto hagamos, de infringir más dolor del necesario o más daño del necesario. Harrison, Dígame, profe. ¿cuál que iba a decir? ¿Sevicia? Sevicia es el acto por el cual ejerce más dolor de lo innecesario. Es decir, como el caso de la clase pasada. O sea, sencillamente, si al final de cuentas lo voy a matar, ¿para que le pegue un tiro en cada extremidad? Ok. Ténganlo muy presente. Es causar ese dolor que no había una necesidad para el final muerte, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se juzga acá, como esa mala intención de causarle sufrimientos para el desenlace que lleva a tener. Esto me parece una estupidez grandísima, o sea, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechando esta situación. En los primeros eventos que se inició a manejar, me parecía muy bien.
¿sí? Porque yo ya decía, bueno, la víctima de pronto tiene una discapacidad mental, tiene algo así. Pero ahorita, un man viene y me saca a mí a pelear, me pega un golpe en la cara, yo me subo a mi casa, bajo un revólver y le meto 3 tiros y entonces estaba en estado de indefensión. Y yo digo, no, porque es que parte de la práctica del homicidio ya tiene inmersa eso. Por ejemplo, Harrison, póngame cuidado lo siguiente, como para que usted nos defina si esto no le parece como una doble incriminación. Hay un agravante en el hurto y es por robar en lugar solo y despoblado. Yo le pregunto a la clase, si decidiéramos ser ladrones, ¿ustedes dónde van a robar? ¿En lugar público y poblado? Claro que no. O sea, ya se meten con agravantes que uno llega y dice, no, o sea, por ejemplo, a mí ese agravante del hurto, yo digo, no, o sea, debe incrementarse la pena del hurto, incrementémosla, pero un agravante por robar en lugar solo y despoblado, no, yo voy y busco el lugar más solo y más despoblado para ir a robar a alguien y donde no haya nadie en ese momento por ahí caminando no se vea nada, ¿sí? Le faltó fue poner robar de noche. Entonces son cosas que uno tiene que ver en temas de política criminal, no se pueden agravar conductas por cosas que pues, uno decía, pues que es de simple lógica que lo van a hacer así. Profe, Señor, la diferencia entre sevicia y tortura es que con la tortura uno tiene la intención de saber algo y con la sevicia no hay como, o sea, que es porque sí. no, es un problema grandísimo entre uno y otro. Es No, que y no me es, generó, pensé en eso, o sea, pensé en eso cuando usted dio la definición de sevicia y dije, pues es que tiene demasiada similitud con lo de la tortura. y eso es lo importante que yo quiero, Daniel, que ustedes aprendan acá, que ustedes se hagan esas preguntas y empecemos a resolverlas. Primero, cuando la tortura es para obtener información, porque recuerden que la tortura o el elemento de tortura se crea con los espías, ¿no? Para obtener esa información o capturaban personas para sacar la información. Ahí no tendríamos ningún problema con la sevicia porque está muy apartado el tema de torturar para obtener información o causar dolor para final muerte. Hasta ahí no hay problema. El Profe, problema radica, Profe, que la diferencia sería que la sevicia se hace con menos tiempo, o sea, se hace, o sea, la tortura pues se alarga el tiempo de sufrimiento de la persona y la sevicia pues obviamente es un sufrimiento más, pero en un tiempo más corto, creería no, yo que sería yo la te puedo diferencia, ¿no? torturar en 2 minutos y dejarte o causarte dolores por 2 días en sevicia para luego matarte. profe, es que me surgió la duda Pero los 2 días porque, ya sería tortura, ¿no? No, el tiempo no define la tortura. O sea, por, voy a leerte el artículo. mientras busca el artículo, profe, es que en el trabajo que usted nos puso a hacer, se le cuestionó muchísimo a la fiscalía eh, los errores que tuvieron en la imputación en el caso de Rosalvira Celis, ¿Sí? que la fiscalía había incurrido en un error a imputar al acusado bajo la premisa de tortura. Entonces, por eso pensé en eso, como cuál es la diferencia, si la tortura es sacar la información a la persona, ese vicio es porque se me da la gana de hacerle daño a usted con el fin que le voy a hacer. No, pero Daniel, no lo ve así porque ahí sería muy fácil. Si usted me lo plantea así, la definición está fácil. Miren qué es lo que sucede y miren con quién me está diciendo tiempo. El que inflige a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella información o confesión. Hasta ahí no hay problema, está completamente separada de la sevicia. De castigarla, ahí es donde viene el problema, por un acto que ella cometió o que se sospeche que ha cometido. ¿Sí? Porque ahí es donde puede venir el problema. Entonces, ¿qué pasa si yo voy y me torturo a determinada persona para castigarla por un acto que cometió o que se sospeche que ella cometió y la sevicia, en última, si ustedes ven las personas que cometen sevicia, casi que todos estaban en crímenes pasionales o tienen un problema psicológico porque el ataque se vuelve personalísimo. Y entonces les voy a decir acá, hasta acá serían muy difícil de llegar a establecer cuál es la diferencia. Hasta acá no habría diferencia. Sería muy difícil. Pero
voy a proponerle a la clase la diferencia. Y miren cómo va a tener lógica la diferencia entre uno y otro. Daniel, yo a usted lo torturo para castigarlo por un acto que cometió o que se sospeche que usted cometió, y yo a usted le causo sevicia o esos dolores innecesarios por un acto que usted cometió conmigo o que se sospeche o sospecho que usted lo cometió. Hasta ahí todo iría perfectamente igual. ¿Cuál es el problema? Que la tortura dentro de su encabezado no me manifiesta una finalidad posterior. Lo torturo para castigarlo y ya, por decirlo así, lo dejo ir. La tortura no me requiere la muerte. En cambio, este agravante de sevicia lo tenemos en el artículo del homicidio. La persona que causa tortura, bajo el ejemplo que nos da Daniel, tiene la intención de castigarlo por un acto que cometió. En cambio, en la sevicia, la persona tiene la intención de causarle más sufrimiento para matarlo después. Que sufra tanto como pueda antes de matarlo. En cambio, en la tortura se nos queda el tipo penal en el castigo, sin que tenga que haber una eventualidad de muerte o otro tipo penal desarrollarse para poder llegar a establecer. ¿Me hago entender, Daniel? ¿Sí? ¿Sí quedamos claros? ¿O no está convencido y me dice, Sí, pues le profe, sí. refuto? No, sí, es que eso me quedó sonando, como que me vino la duda a la cabeza, como que tienen bastante similitud de esos dos términos, pero No, ya. total. Ahora, si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical reconocida o política, o religioso en razón de ello. Este agravante nos pone que el sujeto activo se vuelve determinado, porque el sujeto activo bajo este agravante tiene que ser un servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos. Y el numeral 11 era donde teníamos enmarcado el feminicidio. Antes decía, pues, homicidio agravado por matar a una mujer por su condición de ser mujer. Lo que se realiza con la ley Rosa Elvira Celis es sacar de un agravante del homicidio y crear un artículo, un tipo penal autónomo como el de feminicidio, donde ya se establezcan las penas claras para cuando una persona mate a una mujer por su condición de ser mujer y no convertirlo en un agravante del homicidio. ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta acá? No, bueno. Feminicidio. Quien causare la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido alguna de las siguientes circunstancias. ¿Alguien me puede decir una de las conclusiones a las que sacó con el tipo penal de feminicidio? ¿Por qué es delito autónomo? Sí, o sea, ¿les parece bien que se haya convertido en un delito autónomo o no? Que era lo último que tenían que hacer en el trabajo. Pues lo que yo escribí en eso fue que pues obviamente eso era un precedente para un aspecto negativo, pero también positivo, porque pues obviamente le da como más relevancia a ciertas acciones que pueden generar las personas. En ese entendido de cosas, pues entonces le da como una importancia más severa y más trascendental a que la mujer no puede ser, sí, o sea, que la mujer tiene que, no tiene que ser como sometida a vejámenes ni a sufrimientos como los padeció esa señora, porque pues la verdad, nosotros nos tuvimos que leer eso. Y pues esa señora sufrió de manera absurda. No sé cómo el cuerpo humano pudo, un cuerpo humano puede soportar absolutamente todo eso. Y ya, o sea, pues para mí está bien que se hubiera dejado como el delito de feminicidio como delito autónomo porque encasilla una acción que hace rato se estaba como pidiendo, sí, o sea, como que se reglamentara ya eso, ¿sí? O sea, que tuviera como su severidad particular y que no fuera como una parte más adicional de un conjunto de cosas. Ok, María. Profesor, pues yo a diferencia de mi compañero Daniel, yo no estoy de acuerdo.
porque a mí me pareció que sí es una ley que de pronto sacaron y le dieron relevancia y todo, pero a mí me parece que hay más castigo con el homicidio que con el feminicidio, porque incluso decía que una rebaja de pena del 25% si confesaba, y a mí me parece que debería de haber sido como más drástica la pena, o que todavía tiene, esa ley todavía tiene sesgos que permiten que se sigan de pronto vulnerando los derechos de las mujeres, porque de todas maneras, o sea, ese es mi punto de vista. A mí me parece que no debería de haber rebaja de pena, porque tanto una mujer, un niño, una persona mayor están en un estado de indefensión diferente, ¿no? Lo que sucede es que lo que se establece es que la rebaja que se va a dar o que se debería dar va a ser máximo del 50% de lo que se daría en cualquier otro tipo penal. Entonces, bajo lo que tú dices, María, el feminicidio para mí, y acá mirándolo con las penas y todo eso, sí es más gravoso que el homicidio. Y segundo, las rebajas son al 50% del homicidio. Yo lo que siempre he hecho una crítica en cuanto al feminicidio es lo siguiente. ¿Quién, quién de acá trabaja con la policía? ¿Alguien de acá es policía o trabaja con la policía? ¿Investigador algo? Solamente Yo, nadie. profesor. Ok. Una pregunta, ¿quién se pone a mirar el Código Penal para ir a cometer un delito? ¿Cómo me dice, profe? Qué pena, es que estoy acá con un captura. Nadie, profesor, nadie. Harrison, gracias César, totalmente cierto César. Harrison, ¿quién se pone a mirar el Código Penal para ir a cometer un delito? No, pues nadie, profesor, así como lo dice César. Entonces, eso es algo muy raro porque es que yo lo digo a título personal, o sea, no debió haberse creado un tipo penal de feminicidio, sino en serio buscar políticas públicas que concienticen a los hombres de que hay un problema patriarcal, de que hay conductas machistas, de que las mujeres están siendo sometidas. Es un tema mucho más cultural que con un tipo penal de esto. Yo se los digo, cuando ya cometen feminicidio, a ellos no les importa si está como feminicidio o homicidio, no les importa la pena que le dan, ejecutan la conducta. Y el Código Penal se rompe completamente porque recuerden que cuando el doctor Andrés les hablaba en penal general, el fin del código no es crear penas más graves. El fin del código no es que cuando un feminicida mate a una mujer, meterle 500 o Es 600 prevenir. meses. Es prevenir, es que no pase. Y esta vaina previno algo, no previno nada. A nadie le enfocaron esto, a nadie le enseñaron esto, ¿sí? O sea, yo llego a mi casa, golpeo a mi mujer, la trato como una cosa, la por debajeo, y entonces porque crearon un tipo penal de feminicidio donde me van a meter 500 meses, yo al otro día llego y ya no lo hago. No, esto es cultural y viene de trascendencia. Esto inicia desde cuando yo tengo una hija y le regalo una cocinita o una plancha. Desde ahí inicia el problema. Y cuando a mi hijo entonces sí le regalo un carro. Entonces, como el problema es mucho más cultural, yo en un análisis que haría, por ejemplo, el trabajo ahorita lo haciendo, yo diría, esta vaina no sirve para nada. Y todo el mundo va a llegar a decir, no, me parece muy bien, se está protegiendo más a la mujer, se está cuidando. Yo, a mi modo de ver, yo lo haría este contexto. Dime, Jessica. Exacto, pero como es una de las problemáticas que se generó porque esta ley, aparte de que fuera de poner la pena, llamémoslo así, también se buscaba concientizar más que todo en colegios y eso. Habían puesto como una viñeta, llamémoslo así, en que querían concientizar y eso, pero fueron cosas que no se han presentado, o sea, no se ha cumplido a cabalidad en ese sentido. Ok. Y miren algo que pasó, por ejemplo, con las dos compañeras que asesinaron la UIS en febrero del año pasado, que yo fui representante de víctimas. Me llamaron de defensoría, que habían unas personas especializadas que atendían los casos de feminicidio, que esto y que lo otro. O sea, ¿de qué sirve Profe, poner pero abogados? lo podríamos ver más allá a la parte de la justicia para la víctima, ¿no? Porque al tener una pena mayor, pues a cierto modo la víctima, en caso de que sobreviva, pues se le da una justicia más y se le da o sea, el impacto social de lo que se hace con las sentencias y eso se da más grande y para que pues se vea que se está realizando la justicia que se debe, conforme a los actos tan crueles que se dieron. Pero Hay meter que a partir. alguien
50 años a la cárcel tampoco es la solución. Mariana, Pero es que hay que ver desde un punto de vista que esas leyes también se crearon, obviamente hay una discriminación positiva hacia la mujer, pero esta discriminación positiva se da por las mismas circunstancias en las que se pone. Y más Mariana, allá de sí, pues más espérame, allá del juicio y demás, pues también es la justicia para la víctima y para las acciones que hay para ella. ¿ok? O sea, lo de la justicia a la víctima sí, porque, por ejemplo, y no la víctima, ¿no? Hablamos de los padres que quedaron y ellos, porque el sujeto pasivo, que en este caso lo hablaríamos de manera más directa, ya está muerto, sería para las familiares. Sí, sí, claro. No, y son víctimas, solo que lo hago así como una claridad. Ahora, Mariana, ¿sabes cuál es el problema de esto? Que es que agravar las penas no sirve de nada. Los países donde más, por ejemplo, perdón, países no, los estados donde más se cometen delitos en Estados Unidos son los que tienen pena de muerte. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Si tú Creo que pues tienes, señor, yo siento que, pues escuchando las opiniones de todos los compañeros y lo que usted ha dicho, yo siento que a veces se le pone como, o sea, se lo voy a poner como en términos muy simples, como que el profesor, el papá que se pone bravo porque el hijo no hace nada en el colegio. El colegio solo es el medio, ¿sí? Y pues es un medio para llegar al fin, pero pues el colegio no está como en la responsabilidad de inculcar como que lo esencial. Entonces yo siento que la sociedad colombiana como que le pone una responsabilidad muy grande como al sistema de justicia de que simplemente pues el código y la legislación penal es un método de prevención y de acción cuando se cometen los delitos, pero más no es como lo que nos va a salvar y lo que nos va a bajar la tasa de delincuencia. Entonces, va de la mano lo que usted dice, Pero como pues que obviamente no el Estado agravar también la tiene que, pena, pero es que el Estado es como también de, tiene, porque en el momento de la condena y que el imputado esté recluido en un centro penitenciario, pues se supone que tiene que hacer la resocialización en el mismo centro. Mariana, es que, o sea, yo te entiendo a ti y ya le voy a dar paso a Gerson, pero, perdona, Harson no me dejará mentir. Tú quieres aprender a ser un delincuente, ve preso. O sea, tú sales 500 veces más instruido en la cárcel que eso. O sea, tú me hablas a mí y bien, o sea, yo te lo entiendo y tú me dices, es que en la cárcel se va a resocializar. ¿Sabes cuál es el problema? Que no se resocializan, salen peores. Antes salen con más influencias. Exacto. Entonces, no podemos llegar a decir, vamos a hacerlo porque metámosle pena más alta porque va a resocializar en la cárcel. No, va a salir peor porque esa es la realidad. Entonces, ya tenemos que saber, esta es nuestra realidad, nos tocó vivir así, ¿qué hacemos? Dígame, Harson. Pero, profe, partiendo desde el punto de la teoría que se debe realizar así. Pues, Sí. profe, sí, efectivamente, acoto lo su mencionado, pero pues también creo que el problema ya es en el sistema de acusación o el sistema de juzgamiento acá en Colombia. Sí, porque por lo general, pues acá trayendo de pronto el trabajo a colación, más se demora uno realizando la documentación necesaria para poder dejar a alguien a disposición que la misma persona saliente. Entonces, un ejemplo, yo puedo durar 8 horas haciendo la documentación, todo lo pertinente para dejar a disposición de la fiscalía, y en la fiscalía se demora media hora sacándolo. Entonces, uno es, dos, efectivamente en las cárceles se ve que así independientemente de eso salga de pronto con el pensamiento de no volver a caer, de no volver a tocar una cárcel, pero siempre sale con un conocimiento que tal vez no tenía en la vida criminal, porque pues efectivamente allá se ve mucha experiencia, se ve muchas cosas en las cuales se puede aprender peor. Entonces, yo no creo que de pronto sí, influye el hecho de pronto en que el producto de cómo usted está enseñando a sus hijos en el patriarcado, y pues ahí sí hago un pequeño comentario de pronto con lo que dijo la compañera, entonces de que porque ser mujer y por ser niños, no debería reducir una pena, pero es que dejémonos de vainas, o sea, independientemente de eso, hay muchas mujeres, entonces no feminicidios, sino homicidios, sino que uno, o sea, uno no le coloca en el ítem, pero hay mujeres que sencillamente han resultado matar peor a una persona, a un hombre, que como sencillamente han matado a una de mujeres, sino que eso no sale muy bien a la luz pública. Entonces, en ese orden de ideas, cierro paréntesis y abarco de pronto con el comentario en que efectivamente el profesor dice, el problema no acá es que sencillamente
desigualdad o que sencillamente entonces de que lo educaron mal o que sencillamente se la adecuaron para una cierta parte. El problema es que muchas veces de las personas que desafortunadamente Colombia vive en la informalidad y sencillamente muchas veces no se cuenta con los recursos suficientes para salir adelante y tienen que recurrir a actos criminales para de pronto alcanzar un sueño, un objetivo mucho más pronto que una persona que se dedica y trabaja todos los días. Y muchas veces de ellos, de las personas que son criminales, muchas veces tocan la cárcel y créame que terminan siendo mejor, ¿sí? Hablo con el tema de pronto de personas que no tienen nada que perder, población migrante, población bueno, se le llama ahora eh, habitantes de vivienda no formal. Entonces, en ese aspecto, muchas veces ellos prefieren seguir delinquiendo porque pues en la cárcel le están dando 3 platos al día, poco o mucho tiene un techo para donde dormir, que si no le toca salir, sí, pero por lo menos ya recibe un alimento. Muchas veces se consigue mucho más fácil drogas allá que acá mismo afuera. Entonces, yo creería que ese es como el problema base de todo el por qué acá en Colombia no implica nada en que le den un agravante a una persona, no, porque eso al final de cuentas, como bien es cierto, nadie lee el Código Penal antes de, ay, me voy a robar, y ver cuánta cárcel me da. No, eso no aplica. Eso realmente eso se volvió una payasada. Usted llega allá y hay personas que la han capturado, que yo he capturado, la 10ª captura por hurto, 8ª, 9ª. Entonces, si usted no mató a nadie, realmente usted muy posiblemente no va a ir a la cárcel. Usted puede hacer de aquí para allá cualquier otra cosa, robar 7 veces, o sea, cualquier cantidad de cosas, y muchas veces eso terminan archivando, muchas veces ni siquiera lo vuelven a citar a audiencia, o ni sencillamente muchas veces ni siquiera se presenta. O sea, tiene que robar algo que a alguien que verdaderamente importa acá en Colombia, o tiene que matar a alguien que muchas veces importe, y para que usted por lo menos pueda tocar una cárcel. Entonces es como mi aporte personal. Y por Gracias. otro lado, profe, también, pues yo trabajé en la fiscalía como guardia de seguridad en la URI y uno veía que pues capturaban al delincuente, ¿no? Al otro día lo presentaban y el juez le daba libertad. Y ya terminando el día, volvía y lo capturaba y al otro día otra vez suelto. César, ¿sabe qué es lo que pasa con eso? Y no es tanto el aparato de justicia o no el aparato de justicia, porque eso puede pasar, puede pasar. Y estamos de acuerdo y a cualquiera no puede pasar que lo capturen 1 o 2 veces y salga. El problema, César, principalmente de esto, es que ustedes han tocado una cara de la moneda. Y claro, usted me puede decir, el aparato de justicia no sirve, el aparato de justicia los deja salir de nuevo, pero yo les toco la otra cara de la moneda. ¿Ustedes saben cuántas demandas por privación injusta de la libertad tiene Colombia? ¿Ustedes saben en lo empeñado que está este país porque a los jueces se les da la gana empezar a mandar medidas de aseguramiento como si fueran locos? ¿O porque la fiscalía no realizó una investigación certera y la persona al final termina con duda razonable o saliendo absuelta? Entonces, ahí es donde viene el problema. Y yo sí lo he visto, y yo tengo casos, personas completamente inocentes son llevadas al proceso judicial, al final se determina, no, absuelta, no podemos llegar a condenarla, 300, 500, 600 millones de pesos que terminamos pagando todos. No, profe, No, pero mire que es verdad. eso de cierta forma, listo, aplica, pero no para todos los casos. Yo por lo menos tengo un caso en particular, no sé si de pronto se acuerdan, ahí en Cuadra Play, el año del 2018, mataron a un abogado sobre las 11:30 de la noche. Sí. Yo capturé a 2 personas esa noche por el delito de homicidio. Al día de hoy, uno está gozando la libertad, el otro está desaparecido. Entonces, y la persona que está gozando la libertad, por más de que yo entre comillas, lo pegué o realicé la captura con un video, el arma contundente, 3 testigos que estaban en el lugar de los hechos, y uno de las personas, el dueño administrador que lo señaló, o sea, todo para eso, y la persona no sigue sin sencillamente presentarse, o sea, se devuelve al punto de que por más de que haya video, por más de que hayan 3 testigos, y la persona porque se declaró inocente, le dieron salida. Y no, o sea, no se ve, y muy seguramente eso terminará archivo, porque cada vez que me citan esa audiencia, para lo único que dicen es para ratificarme en lo que yo digo en el informe. Entonces, no sé qué más se necesita para que verdaderamente una persona de pronto tenga la posibilidad de llegar a la cárcel, ¿sí? Porque realmente tengo todo, o sea, se aportó todo lo posible y por haber. Lo único que él tiene es un testigo que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos.
En el video se aporta donde le pone la puñalada en el pecho, el sujeto cae, se desploma, y esta persona es aprendida por mí 3 minutos después. Se incauta el arma blanca, en la cual le hicieron, al occiso le hicieron un examen allá en medicina legal donde le autentican y que tiene el arma blanca, de que es un tipo cuchillo tipo sierra, donde coincide con el que yo aporto, donde los 3 testigos sencillamente también lo señalan a él y no ha servido de nada. ¿Ha pasado cuánto? Ya vamos para 3 años. Y yo cada ratico miro, porque cada ratico me están a madre de audiencia y la persona sigue en libertad, porque le miro el registro de INPED y ahí sigue, sin solicitud. Entonces, si bien es cierto lo que usted dice, sí, pasa en ciertas cosas, pero desafortunadamente, y bueno, gracias a Dios, lo que la policía se echó el cabezazo es la webcam esa que nos van a poner en la cara, en el pecho, ¿sí? Esa cámara ahí que va a ser, o sea, si no me puede con eso, no me puede con nada, porque realmente sí, muchas veces se capturan personas inocentes que pues desafortunadamente no llega al lugar de lo hecho y todo le dan dedo a él. Eso es lo que hace, pues procede con esa persona, pero más Sí. después adelante la investigación abarca que fue otra cosa, se le sale uno de las manos, como hay procedimientos que se hacen arbitrariamente, que no quiero hablar de eso en este momento, pero usted sabe cómo son. Entonces, no sé qué más lo que necesitan para de pronto lograr culpar a una persona en específico, y por eso cierto, es como mi descontento, y por eso puedo decir de que he abarcado las dos caras de la moneda, y se ha visto, sí, casos que son muy rápidos, puntuales, que no, sin mayor necesidad de pruebas, se han llegado a ese punto, ¿sí? Ahí desafortunadamente, pues los familiares del abogado, pues no es que sean, no es que tengan la mayor solvencia económica, ni una persona de estrato 8 para que pronto lo tengan tanto presente para que lo manden de una vez para la cárcel, pero desafortunadamente funciona así. A ver, sobre eso, pues César nos dice, comentario algo fuerte, pues es mejor como pasarlo al otro mundo. O sea, ¿saben cuál es el problema? Porque obviamente yo respeto las opiniones de todos y está bien, o sea, por ejemplo, a mí me matara a mi mamá o mi hermana, uno se pone a pensar, oiga, uno diría algo así, ¿sí? El punto radica en que nosotros debemos creer para mal o para bien, ¿sí? En que el sistema de justicia o acoplarnos a las reglas. ¿Por qué? Porque es que si no existieran reglas, eso es lo que hace que el mundo pueda en este momento, por ejemplo, dejarlo así, coexistir. ¿Por qué? Recordemos antes cuando no se tenía la ley del talión y no se equiparaba lo que pasaba. Mataban un miembro de una familia, esa familia venía y mataba a 2 de la otra, ese mataba a 3 de la otra y uno por allá de otra, y entonces siempre iba a haber una cadena de muertes. Cuando llega la ley del talión, pues ojo por ojo, diente por diente, y habría como un equilibrio en donde decir, ya, en este momento pues tenemos que parar. En cuanto a lo que ustedes están diciendo, ¿qué es lo que pasa con una persona? ¿Por qué no lo capturan? ¿Qué fue lo que sucedió? Y Harrison, o sea, yo no digo que no hizo el trabajo bien y que él, pues es la persona que en ese momento yo logro ver, pues sí tuvo que, o tuvo la autoría en ese momento. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, a mí, imagínense, yo soy profesor. Ustedes me conocen, pues yo nunca he tenido problemas, yo no tengo antecedentes, pero imagínense que en un momento en un bar, yo esté ahí, esté tomando de pronto con mi pareja, una persona venga, ya me haya golpeado, ya me haya tocado, haya condiciones. Listo, esa noche se salió de control, había tragos, termino matándolo, termino matándolo. Los jueces también miran parte de ese conocimiento de los antecedentes que se tuvo, de efectivamente qué fue lo que sucedió, cuál es el entorno. Esos hechos que se dan, por ejemplo, en lo que tiene que ver a temas de bares, estar tomando, eso merma también mucho el tema de poder llegar a imponer una medida de aseguramiento o no por el contexto en el que se desarrolla, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen a mí en la actual situación colombiana y yo llegue a cometer ese error y mate a alguien y me metan preso y me bajen a modelo, yo voy a terminar peor y no resocializado porque ya sabemos que eso no pasa en Colombia. Entonces, lo que se busca en últimas con el tema del derecho de permitirle eso, de llevar su juicio afuera, es lograr buscar que haya un equilibrio entre esas cargas y no acrecentar la crisis que ya existe en Colombia, que ya no hay por dónde meter más presos. Ya las cárceles no reciben presos, ahorita las estaciones de policía son cárceles, ¿sí? Hay más en una celda, una estación de policía que en una celda de lo que habría en una cárcel, o sea, porque les toca así por ahora. Entonces, siempre que miremos este contexto, debemos entender qué es lo que pasó o qué es lo que sucedió en un macro, por decirlo así, mucho más grande, qué es lo que está pasando.
Por ejemplo, para esos habitantes de calle, ¿sí? Una persona que nunca tuvo educación, desde muy niño empezó a consumir, se vuelve habitante de calle y comete un delito, ahí habrían unas condiciones de marginalidad, ¿sí? Y para el derecho también es muy importante entender eso. Sí, es un habitante de calle, mató a otro, digamos un abogado bien prestante y lo mató un habitante de calle. No, hay que matar a ese man, hay que destruirlo y todo eso. Pero para el derecho es muy importante decir no, porque es que miren las condiciones en las que vivió él. Colombia no es la panacea del mundo. Le tocó vivir una vida, fue violado, o sea, le pasaron todas las circunstancias y él está en unas condiciones de marginalidad, estaba en unas condiciones psicológicas. Eso es importante también para el derecho a definirlo, porque uno no puede ser ajeno a esas condiciones o a esas realidades que vive el país o que tenemos acá. Por eso se crean en algunos aspectos, lo que yo les estoy diciendo en este momento, esas condiciones como el de marginalidad, que pueden llegar a que una pena, pues en determinado momento se pueda ver reducida y la persona no estando o no asistiendo a una cárcel, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, de la ira, del intenso dolor, ¿sí? Casos como llegar a probar un exceso en una legítima defensa, podría también llegar a pasar, podríamos estar dentro de esos escenarios. Por ejemplo, la ira y el intenso dolor. Yo veo, Profesor, señora, es que a eso que usted está diciendo era lo que yo iba, cuando me refería de pronto a que las mujeres, los niños, no era un tema cultural. Lo que pasa es que el mismo país, el mismo sistema le ha dado prioridad a estas poblaciones. Nada más en las políticas públicas que saca el gobierno, usted se da cuenta que siempre se inclina o se favorece a esas clases de población. Entonces, lo que usted decía es muy cierto porque termina el juez estudiando como cada caso es un caso particular y muchas veces uno dice, pero qué injusticia, a este le aplicaron esto y a este esto, pero resulta que el que le aplicaron menos no tenía antecedentes y sí, entonces a eso era lo que yo me refería, pero de pronto yo no, yo no me supe pues explicar, ¿no? no, pero está muy bien y el tema es acá lograr compartir saberes y mirar qué pensamos. O sea, y esto es muy importante, me he detenido en no avanzar de pronto en la clase y explicarles los artículos porque lo más importante es que ustedes piensen de manera lógica, ¿sí? Que de manera lógica entiendan lo que sucede y a través de eso pues casi que nos pongamos en los zapatos del otro para llegar a establecer. Por ejemplo, miren lo que sucede. Es muy diferente si yo un día me agarro a pelear con César y salgo y lo mato y le pego 2 o 3 tiros y lo mato. Así, por ejemplo, Harrison en un determinado momento mata a mi hijo y yo en el estado de ira de ver a mi hijo muerto a través de las manos de Harrison, voy y mato a Harrison, ¿sí? Obviamente, en los dos eventos yo cometí homicidio, ¿sí? Pero para el derecho, el primer homicidio que cometo con César es mucho más grave al segundo, porque en el segundo yo estaba en un estado de ira o intenso dolor. Y lo que me dice el Estado es, pues esas personas también debemos entenderlas, no las vamos a exonerar, pero la pena se verá reflejada hasta en una sexta parte. Entonces, si son 18 años y usted actúa en estado de ira intenso dolor, el Estado dice, pues démosle solo 3, como mínimo, y ahí puede subir. Todos esos detonantes que tienen que ver con el mundo externo y con las condiciones que se dieron al momento de ejecutar la conducta, es lo que hacen que haya momentos en que personas puedan salir y otras personas puedan estar presas de manera injusta, pero porque no hemos hecho un análisis general de lo que está pasando. Aún así, el sistema colombiano es injusto, ¿sí? No les voy a decir que no, no les voy a decir que no. ¿Cuáles son los tipos penales que son más gravosos? Por ejemplo, mírense el siguiente para que ustedes vean y hacemos un análisis de tipos penales. Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir para su libertad un provecho, cualquier utilidad o para que se haga o omita algo con fines publicitarios de carácter político, incurrirá en pena de 320 meses de prisión como mínimo. 320. Uno dice, en un país como Estados Unidos, donde el derecho a la libertad es el primordial, pero en Colombia no. En Colombia el derecho primordial se supone que es la vida, y lo hago así, se supone. Y uno llega y mira el homicidio. Vamos a ver al homicidio. 208 meses.
Y uno se pregunta, oiga, pero en el secuestro extorsivo le quitan la libertad y están pidiendo una recompensa, pero en el homicidio mataron a alguien y el homicidio tiene 208 meses y el secuestro extorsivo tiene 320 meses. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Y esto no es porque sí, es porque secuestran pobres. Pregunta para la clase, ¿secuestran para extorsionar pobres? Claro que no, profe. Entonces, ¿a quiénes secuestran? Los de plata. ¿Y quiénes son las personas que mueven el país y crean las leyes en Colombia? Pues los que tienen plata. Ya, y entonces mucha gente se pone a pensar eso y esos son los análisis que uno tiene que empezar a hacer. ¿Por qué se protege entonces más un tipo penal como el de la libertad en ese momento del secuestro extorsivo que el de la vida? Pues porque es que no secuestran pobres, o sea, sería nosotros muy estúpido ponernos a creer que entonces eso es porque, ay, me están cuidando a mí de que me secuestran, a mí me secuestran y no me pueden sacar nada, ¿quién me va a venir a secuestrar para extorsionarme? Nadie. Entonces, esos contextos son los que tenemos que tener presentes y hacer análisis muy críticos como el que ahorita les hago de estos artículos. ¿Por qué? Pues porque vivimos en Colombia, el mundo funciona así, ¿sí? Bueno, muchachos, por hoy voy a dejar hasta acá. Ha sido pues muy participativa la clase. Qué bueno que vamos como cogiéndole el hilo. Espero la próxima clase ahora sí enfocarme bastante en el tema de los tipos penales. Para esta clase tampoco les voy a dejar el trabajo, que es de los elementos del tipo, todavía no. Lo vamos a poner la próxima clase. El próximo sábado les pondré ya los artículos en los cuales tendrán que hacerme el trabajo. Dime, María. Profesor, es que me surge una duda. Usted nos puso a hacer un ensayo, bueno, yo ya lo hice y todo, pero el ensayo es como una crítica que uno, ¿qué opina uno de en sí, en base a las 3 preguntas que usted nos dio, ¿no? Entonces, pues cada quien maneja su posición. Entonces, yo quisiera saber si es así o fue que yo entendí mal y de pronto nos toca sujetarnos de acuerdo pues, a la clase, a las clases que hemos visto, a las tutorías y a la ley. No, a ver. Es nuestro punto de Ok. vista. La primera pregunta pues no es su punto de vista porque es qué le pasó a Rosalvira Celis y cuál fue la ley. La segunda, que es muy importante, es cuáles son los bienes jurídicos que se afectan, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les decía, la integridad personal. También vemos afectada la integridad personal del tipo penal de feminicidio porque las mujeres son maltratadas previo a que suceda, cosas así. El tercer punto, sí, ya es donde ustedes tienen una completa libertad de decir lo que quieran y no hay respuestas malas. Una persona llegó y me dijo lo que decía Harson, o sea, ¿por qué no hay homicidio? Me siento discriminado, no hay derecho a la igualdad. Pues bien, es su punto de vista, me parece bien y es respetable y desde que lo argumente bien, ¿sí? Desde que lo argumente bien, pues está bien. Sobre eso. Ahora, sobre las asesorías, ustedes podrían, por favor, escribirme en el grupo qué días les queda mejor y a qué horas. O sea, que ustedes como grupo me hagan un consenso de, profe, le ofrecemos 3 fechas. Puede ser el martes a las 10, puede ser el miércoles también de 6 a 8, o puede ser el jueves de 4 a 6, para que una persona que yo tengo, pues que maneja muy bien el tema penal, les pueda llegar a facilitar, ustedes puedan hablar con él de temas y profundizar un poco más en los temas para que cuando estemos en la clase, pues sea un poco más dinámico y más fácil avanzar. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, profesor, lo de las asesorías es muy bueno porque ya hemos estado en algunas, ¿no? Sería bueno de pronto para la gran mayoría, creo que trabajamos, entonces, pues a veces la mayoría de las asesorías o todas las hacen es en la noche, entonces sería escoger de pronto un horario de noche entre semana. Eso, pero entre todos, Profe, pero pues la señora, verdad tocaría cuadrar entre todos porque hay gente que no Profe, puede en la sí, noche. yo no puedo en las noches. Yo tampoco puedo en la noche porque yo estudio de noche. O sea, a nosotros este semestre nos tocó ver la mayoría de las materias en la noche en la otra universidad. bueno, espérenme, ¿dónde encuentran la grabación de la clase? Alejandra me pregunta, yo se las paso ahorita por WhatsApp y ya para el martes va a estar subida a la plataforma. Ahora, por eso les digo, como no pueden en la noche, yo les digo que entonces me postulen de pronto unos horarios, ¿sí? O que se pudiera entonces muy temprano o a mediodía 1 hora, entonces no 2 horas seguidas, sino a mediodía, por ejemplo, dejan 1 horita al almuerzo, entonces de 1 a 2,
para los que salen de pronto a esa hora y puedan ustedes concertar. Por eso les digo, concerten esos horarios y denme, pues, por ejemplo, para elegir entre 2 o 3 horarios. Entonces, profe, podríamos lunes, martes o miércoles de 1 a 2 o de 12 a 1, ¿sí? Y la idea es que se hablen pues entre ustedes y lleguen a unos consensos para que me den de pronto 2 horarios en los que yo pueda elegir. Ya hablo con la persona que nos va a ayudar para esas asesorías y de una vez de eso pues les voy diciendo, mire, esto estaría así, esto estaría así. María, o sea, lo que digo de 2 horarios es para yo tener la facilidad de decirles con cuál me quedo, pero sí me quedaría muy difícil, por ejemplo, ponerles asesorías en la noche y a su vez asesorías en las mañanas. Ahí sí me quedaría muy difícil. Sí, porque tendría que tener 2 personas disponibles y la verdad por ahorita dispongo de una persona para que me pueda ayudar con eso. Pero igual lo que les digo, les dejo ahí, concerten el horario, miren a ver si a mediodía les queda fácil, no sé, miren si de pronto quienes tienen toda la mayoría de clases en la noche dicen, hay un día que no tengo clase en la noche, lunes, entonces hagámoslo de 6 a 8 lunes y ahí vamos mirando, ¿les parece? Listo, profe. Bueno, quedamos así, que estén muy bien y hasta luego. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias. Bueno, chao.